Ok, muy bien. Entonces vamos a ver hoy día el capítulo 8 de sistemas de almacenamiento. No sé si están los... Bien, entonces, como les decía, vamos a comenzar a ver el capítulo 8 que se refiere a sistemas de almacenamiento, o sea, tanques de agua, ¿no? Este capítulo y el siguiente, el de tanques y el de redes, son quizás los dos más utilizados en los sistemas de agua para el diseño de un sistema de agua, ¿no? Porque prácticamente es la parte donde vamos ya a entregar el agua hacia los usuarios, o sea, hacia las viviendas, edificios y edificios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos temas, por favor, son importantes. No quiere decir que los anteriores no lo sean, pero sí, estos son básicos para ya el sistema mismo de distribución de agua, ¿no? Entonces voy a presentarles la clase de hoy. Esta la vamos a eliminar, no sé por qué. Ok, voy a abrir el otro más. Bien. Bien, entonces entramos al capítulo 8 de sistemas de almacenamiento o tanques de agua. Vamos a aumentar un poquito esto. Entonces, ¿de dónde vienen los sistemas de almacenamiento? O sea, inicialmente la necesidad de almacenar agua para tenerla disponible cuando se la necesite fue probablemente el inicio de los primeros sistemas públicos de agua, ¿no? Entonces el humano veía que era importante almacenar el agua, ¿no es cierto? Entonces, de ahí quizás se iniciaron lo que hoy día conocemos como los sistemas públicos de agua, públicos, ¿no? Porque obviamente privados sí siempre han habido, pero los primeros sistemas públicos, o sea, de distribución a la población, quizás se iniciaron a través del sistema de almacenar agua. Entonces dice, el almacenamiento es un elemento esencial en cualquier sistema de agua. Tiene mayor importancia por el crecimiento continuo, la expansión de áreas y los incrementos adicionales de agua. Aquí hay que hacer una aclaración. Se entiende que el término almacenamiento para distribución incluye el almacenamiento del agua en el punto donde están concluidos los procesos de tratamiento y el agua está lista para su distribución. Es decir, el agua ya es agua potable, no es agua cruda ni es agua que no sea potable, ¿ya? Entonces nos referimos al almacenamiento, a los tanques de agua que ya van a almacenar agua tratada, es decir, agua que ya es agua potable, ¿ya? Entonces no incluye, dice, por eso aquellos almacenamientos que a veces se efectúan para cortes de agua prolongados o para abastecimiento en la fuente con agua cruda. En el caso nuestro, en la planta de Achachicala, si ustedes se fijan al bajar por la autopista del Alto, se ve al pasar se ve un tanque grande, un tanque de agua grande descubierto al aire, y ese es un tanque, digamos, de agua cruda, ¿no? O sea, evidentemente para alguna falla o corte en la aducción o en la misma captación. ¿Ya? Entonces, por eso dice, no incluye aquel almacenamiento que se efectúa para cortes de agua prolongados o para abastecimiento en la fuente con agua cruda, ¿no? Agua cruda llamamos a aquella agua que no está tratada. Es decir, que no es necesariamente potable, ¿no? Ya sabemos que a través del análisis de agua comparando con la norma NB512 recién decimos si eso no es potable, ¿no? Y si no es potable hay que hacer la planta de tratamiento. Precisamente
La idea es que la planta de tratamiento sea diseñada solo para aquellos elementos que están fuera de la norma, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las funciones del almacenamiento? El almacenamiento tiene como objetivo principal disponer de agua cuando las instalaciones de tratamiento fallan o cuando la demanda de agua es mayor. Entonces, las principales ventajas del almacenamiento son las siguientes. Uno, las demandas en la fuente, aducción y distribución se uniforman mejor y los diámetros se reducen. Luego, dos, se mejoran los flujos caudales y las presiones en el área de servicio. Entonces, como ustedes comprenden, el tanque es un elemento fijo. Entonces, su nivel, solamente el nivel que varía es el nivel máximo y mínimo del tanque. Pero no se mueve, el tanque no es fijo. Entonces, por eso es que dice que los flujos o caudales y las presiones en el área de servicio se mejoran porque son prácticamente constantes, ¿no? Tercero, se provee de reserva adicional en casos de que sistemas de distribución para contingencias como falta de energía o incendio, ¿no? ¿Se acuerdan que decimos que para la demanda contra incendio o ponemos un caudal adicional de incendio en la red de distribución o almacenamos para 2 horas de incendio en el tanque, ¿no? Entonces, por eso dice, se provee una reserva adicional en los sistemas de distribución para contener, por ejemplo, falta de energía si se usa bombas o si es que se requiere agua para un incendio, ¿no? Entonces, para eso sirve también el tanque de almacenamiento. De hecho, en los hoteles y en los hospitales es necesario, y de acuerdo a la norma de instalaciones sanitarias, que la vamos a ver en el capítulo 9, el tanque tiene que tener una reserva fuera de la demanda doméstica, digamos, o en el caso del hospital, la demanda hospitalaria, hay que tener una reserva de agua para el incendio. Lo vamos a estudiar eso más adelante. ¿Ya? De todas maneras, sirve justamente el tanque también para eso. Y dice, en sistemas con bombeo, tener tanque posibilita la reparación de una o más bombas al mismo tiempo sin interrumpir el servicio, ¿no? O sea, por eso también cuando veamos sistemas de bombeo, hemos dicho que hay que poner más de una bomba, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, en resumen, el almacenamiento tiene dos propósitos. Uno, almacenar agua para cubrir variaciones en la demanda, o sea, nos va a cubrir las variaciones que hubiera en la demanda de agua, ¿no? Y dos, mantener una cantidad de reserva para contingencias inesperadas, incendio, cortes de energía en caso de bombas o cualquier otro evento, ¿no? Okay. Entonces, en resumen, esa es la función de los tanques, ¿no? O sea, entregan agua en momento de máxima demanda y se llenan en momento de menos demanda. En un edificio, por ejemplo, el agua se llena en la noche, no hay mucho consumo, y en el día se puede utilizar todo el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y además eso es una ventaja porque se va renovando el agua. Hemos dicho que el agua almacenada no conviene en cuanto a calidad. Entonces, lo que nos interesa es que también el agua se recicle, es decir, que se renueve constantemente, ¿no? Que haya un sistema dinámico, no un sistema estático donde el agua esté almacenada mucho tiempo, ¿no? Más aún en climas tropicales tampoco conviene menos que esté el agua mucho tiempo almacenada. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para la ubicación, la capacidad y la altura de los tanques? Bien, la capacidad y ubicación y altura depende de la demanda de agua y las variaciones durante el día en las diferentes partes del sistema. Dice, rara vez se justifica económicamente efectuar un almacenamiento mayor que aquel que cubra la variación horaria durante un día y más la reserva de incendio y otras contingencias, ¿ya? Entonces, normalmente todos los tanques se diseñan para un día. Ahora, puede ser que
se pueda utilizar más de un día, pero no menos, ¿ya? O sea, siempre el reglamento va en el sentido estricto, es decir, o máximo, o limita un máximo, o limita un mínimo. En este caso, nos limita a que por lo menos se tenga el almacenamiento para un día, ¿ya? No puede ser menos de un día. Ahora sí puede ser más de un día, o sea, 2 días, pero el problema sería que el tanque es más grande, ¿no? Y eso ya es un problema más bien económico, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, en otras palabras, el tanque nos sirve para cubrir las demandas, ¿no es cierto?, de diarias, ¿no? La variación de las demandas diarias. Ahora, normalmente en los sistemas de distribución deberían reponerse los volúmenes del tanque en la noche o en horas de menor demanda, ¿no? No puede que no sea de noche, sino en alguna hora a la tarde o media mañana. Depende, ¿no? Depende de la variación del uso del agua. Entonces dice, cada población tiene sus variaciones horarias típicas que tendrán que registrarse o deberán registrarse en un cuadro. Normalmente resulta más ventajoso proveer varias unidades pequeñas en diferentes partes del sistema y sumadas proveen una capacidad equivalente al total de un tanque central. Ese es el caso, por ejemplo, de muchas ciudades, Santa Cruz, La Paz, tienen varios tanques en varias zonas, varios sitios, ¿no? O sea, una población grande muy difícilmente va a poder tener un tanque para toda la ciudad. Normalmente hay varios tanques en una ciudad, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Normalmente se tienen varias unidades pequeñas distribuidas haciendo un total de un día de consumo. Eso es en cuanto al número de tanques. Ahora, en cuanto a capacidad de almacenamiento, dice, la capacidad del almacenamiento y su elevación o altura están relacionados con la demanda máxima. Estas deben ser estudiadas para cada sistema. Sin embargo, en general, para sistemas más o menos grandes, la capacidad tiene que ser de 15 al 20%, siempre del caudal máximo día, ¿no es cierto? O sea, los tanques se diseñan para el caudal máximo día. Y en sistemas pequeños de 30 a 40% de la capacidad diaria, ¿no? El Q máximo día. De acuerdo al reglamento nacional, el volumen de regulación debe ser de 15 a 30% en sistemas por gravedad, esto es lo que ustedes tienen que aplicar también en su proyecto, o de 15 a 25% de acuerdo al número de horas de bombeo en sistemas por bombeo. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver cómo determinamos en ambos casos ese porcentaje. De todas maneras, ya el reglamento nos está fijando un máximo y mínimo, es decir, sistemas por gravedad de 15 a 30% y sistemas por bombeo de 15 a 25% según el número de horas de bombeo. Vamos a ver que esto ya nos va a limitar el número de horas de bombeo. La altura del tanque, o sea, ese sería el volumen, ¿no? La altura del tanque depende de la presión mínima que se requiere mantener en el sistema de la red de distribución. No se olviden que inmediatamente después del tanque viene la red de distribución. Entonces, la altura del tanque depende mucho de cuál va a ser la presión mínima que se requiere mantener en el sistema de la red de distribución y del punto más desfavorable en la misma, siendo este el más elevado en cota y el más alejado en distancia horizontal del tanque. O sea, eso hay que ver, ¿no? Puede ser que sea el que sea en el punto en cota más elevado o el más alejado, ¿no? Entonces eso depende ya de cada sistema. El reglamento nacional exige que sea 10 metros de columna de agua en cualquier punto de la red de distribución. Ya en otro reglamento nacional para pequeñas poblaciones se estipula un mínimo de 5 metros de columna de agua. Pero sin embargo, de acuerdo a la práctica profesional, no es muy conveniente mantener solo 5 en áreas pequeñas, es decir, en poblaciones pequeñas, porque si hubiera una casa de 2 pisos ya con 5 metros no le va a alcanzar en la ducha del piso alto, ¿no? Porque vamos a tener 3 metros
solo de piso a techo de planta baja, más los 2 metros de la ducha, ya son 5 metros, la pérdida de carga ya no vamos a tener presión en la ducha, ¿no? Entonces, no, yo no recomiendo nunca bajar de 10 metros, o por lo menos en pequeñas poblaciones quizás se puede bajar a 8 metros, pero menos de 5 metros menos y prácticamente no es muy útil en una casa de 2 pisos, ¿no? Si es que hay una ducha en el segundo piso, en el piso alto, ¿ya? Entonces dice, perdón, antes de que veamos el ejemplo de cómo vamos a determinar entre 15 a 30%, es un rango, ¿no es cierto?, de 15 a 30% y 15 a 25%. Entonces al final del documento ustedes tienen lo que se llama el diagrama de Ripple o el diagrama de masas. Que precisamente es este, ¿no? El diagrama de masas es un diagrama en el cual se tienen tabulados los consumos las 24 horas del día. Entonces aquí, por ejemplo, en esta tabla tenemos de 0 a 1 hora, el porcentaje de consumo mínimo fue 0,5, el máximo fue 1,3. El promedio sería la mitad de estos dos, la suma de estos dos sería 1,8 entre 2, 0,9 y acumulado 0,9. En la segunda hora, de 1 a 2, tenemos lo mismo, el mínimo 0,5, el máximo 1,2. El promedio de estos dos sería 1,7 entre 2, 0,85. Entonces este es el promedio. Y el acumulado le sumamos al anterior, 0,9 más 0,85, 1,75. Y así vamos hasta las 24 horas, ¿no? O sea, por ejemplo, de 2 a 3 tenemos 0,5, 1, 1,5 a la mitad, 0,75, le sumamos a 1,75, 2,5, ¿no? Y obviamente, ustedes van a ver que en los promedios, si vemos los promedios, aquí por ejemplo entre 9, 10, 11 a 12, 10 a 11 se producen los más grandes, ¿no? Eso quiere decir que el porcentaje de consumo en esas horas es mucho mayor, ¿no es cierto? Y también en horas de la noche, o sea, de 6 a 7, porque tenemos 16, 6, 8, 3, aquí 7, 7, 6, o sea, estos valores altos quiere decir que en ese se consume el mayor porcentaje, ¿verdad? Entonces, al final, los acumulados obviamente nos tienen que dar el 100%, ¿no? A las 24 horas, el 100%, ¿ya? Entonces, esta sería la variación. ¿Y cómo hacemos el diagrama o el de masas o diagrama de Ripple? Entonces, vamos a compartir. Ingeniero, Sí, disculpe una pregunta. ¿A qué se refiere con volumen de regulación? sí, enseguida te Bien, entonces les explico muy rápidamente antes de contestar al compañero. Si nosotros hacemos un diagrama donde ponemos el porcentaje acumulado versus el tiempo de las 24 horas, van a obtener una curva de este tipo, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es la curva del consumo, ¿no? Hay momentos en que hay poco, luego hay mayor, menor, mayor. Entonces esta es la curva que se llama la curva de masas o diagrama de Ripple. Obviamente para las 24 horas tenemos ese 100% de la tabla que hemos visto, ¿no? ¿Ya? Entonces para sistemas por gravedad, para determinar ese valor entre 15 y 30% de acuerdo a la NB689, lo que hacemos es trazar una recta desde el punto inicial
hasta el último y trazamos dos paralelas a esa recta, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una variación, ¿no es cierto? Una máxima variación que es el valor C. Y este valor C, si ustedes aplican esa tabla y hacen el gráfico, les va a dar más o menos entre 26 y 27%, que estaría dentro de este rango de 15 a 30%. ¿Ya? Entonces, más o menos, o sea que el reglamento no nos permite menores a 15% ni mayores a 30%. En este caso, con los valores que tenemos en esa tabla, les va a dar entre 26 y 27%. ¿No? Entonces, ese valor lo aplicamos al volumen del tanque, multiplicamos ese valor C, que sea 0,27 o 0,28, por el caudal máximo día, y como el caudal está en litros segundo o metros cúbicos segundo o metros cúbicos día, multiplicamos por un día, ¿no? Si está en metros cúbicos por día, pues por un día. Si está en litros por segundo, entonces lo multiplicamos por un día, que es 86.400 segundos, ¿no? ¿Ya? Entonces el volumen lo vayamos multiplicando este valor C por Q máximo día por un día. ¿Okay? Y ese valor tiene que ser de 15 a 30% para sistemas por gravedad. Ahora, ¿cómo hacemos para sistemas por bombeo? El sistema por bombeo es la misma curva, pero nosotros fijamos un tiempo de bombeo. En este ejemplo tenemos, digamos, de 8 a 20. Entonces, en este lapso de tiempo, entre 8 y 20, vamos a tener las horas de bombeo. Entonces, ¿qué va a pasar de 0 a 8? Va a haber un volumen que se ha acumulado. Y ese le vamos a llamar C1. Y cuando hemos cortado la bomba a las 20, ahí va a haber otra demanda hasta las 24. Entonces, a ese valor le vamos a llamar C2, ¿no? De la curva hacia el 100, ¿no? ¿Sí? Entonces, para sistemas por bombeo, el valor C va a ser la suma C1 más C2. Pero el reglamento dice que tiene que ser de 15 a 25%. Entonces, tenemos nosotros que fijar que estas horas de bombeo no sean ni más ni menos de 15, el valor de sea ni menos de 15% ni más de 25%. Entonces, nos va a más o menos a regular o nos va a limitar el número de horas de bombeo. ¿Ya? Entonces, eso para el volumen. ¿Ok? Entonces, respondiendo al compañero, el volumen de regulación, dice, ¿no? Entonces lo que está haciendo es regular el consumo, por eso se llama de regulación, ¿no? En el reglamento o sea, para adoptar el volumen de un sistema de agua, les dice el mayor de los siguientes, el volumen de incendio, el volumen de regulación y el volumen de 4 horas de consumo, ¿no? 4 entre 24 y multiplican por el volumen diario, ¿no? Entonces, a eso se refiere, estimado compañero, ¿no? Lo que me preguntabas, ¿sí? O sea, me preguntaba de qué es el de regulación, ¿no? Eso quiere decir, estamos regulando el consumo, ¿no? ¿Ya? Por eso se llama de regulación. En realidad lo que estamos regulando es que el consumo máximo horario que se va a producir en la red de distribución siempre esté presente ahí. Y de eso se encarga el tanque. Por eso va regulando. Por eso se dice regula. Está como nosotros cuando regulamos el volumen de una radio, de un televisor o de nuestro celular. Entonces estamos regulando, ¿no es cierto? Lo mismo está haciendo el tanque, pero lo está haciendo con el agua, ¿no? O sea, al momento que hay mucha demanda, entonces entra el tanque. Al momento que no hay mucha demanda, se llena el tanque, ¿ya? Ese es un poco el tema de la regulación o lo que se llama regulación. ¿No? ¿Está bien? No sé quién me había preguntado. Dije, disculpe, entonces sería que el tanque se va a llenar cuando ya está al 15 del 15 al 25%. No. De 15 a 25% es el volumen almacenado del consumo diario. ¿Sí? O sea, el volumen tiene que ser el 15 al 25% del volumen diario.
¿sí? Porque este dibujo nos está mostrando, digamos, nos está mostrando la variación del consumo en un día, ¿no? Como les decía, en algún momento es alto, en un momento es bajo, en un momento vuelve a ser alto y vuelve a declinar, ¿no? Entonces, esta es la variación del consumo. O sea, ¿cuánto varía el consumo en el día? Pero siempre en un día. Por eso es que la norma dice que por lo menos el tanque tiene que estar calculado para un día. Pero obviamente si nosotros calculamos para un día va a ser muy grande. Entonces por eso se limita a un valor C, que es entre 15 a 30 para la gravedad y entre 15 a 25 para bombeo. Por eso este valor C para bombeo tenemos que sacarlo de esta curva, ¿no? ¿Sí? O sea, pero adoptando un número de horas de bombeo del trabajo de la bomba, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entendés? Ahorita vamos a ver el ejemplo y tal vez se van a dar cuenta mejor. Se va, ingeniero. Ok, gracias. Bien, entonces volvemos al texto. Entonces, les recuerdo entonces que esta tabla nos está dando el porcentaje de consumo por cada hora. ¿Sí? O sea, en la primera hora 0,9% del diario, ¿no? De una hora es 0,85 y se va sumando como es por hora las 24 horas. Por eso aquí 100%. ¿no? Y como les decía, por ejemplo, hay horas de 10 a 11 por 8% del consumo diario. Aquí hay otro 8,30 de 18 a 19 a 8,30% de todo el consumo diario. En esa hora se consume ese porcentaje. ¿Ya? Eso. Aquí no lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a ver el ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Entonces, en el ejemplo dice... Ingeniero está compartiendo. Sí, enseguida voy a compartir. Ok, entonces ahora sí vamos a ver el ejemplo. Dice, para ver las ventajas de usar tanque de reserva y su ubicación, se estudia el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces es un ejemplo con una población de 150.000 habitantes. La presión mínima es en 50 libras por cada cuadrada, que equivale a 115 pies. Entonces vamos a, como el ejemplo es de la norma americana, entonces vamos a ver en pies, ¿ya? 115, nosotros podemos ver en metros, no hay ningún problema. Entonces, en las demandas, vamos a ver las demandas, tenemos el caudal promedio, 4 millones de galones por día, el máximo día 6, el máximo horario 9, y ellos, bueno, el flujo de incendios 7,2, y en la norma americana hay un caudal que es el de diseño que se llama el caudal máximo de la demanda en 10 horas, que es el máximo día más el de incendio, es decir, en este caso el máximo día es 6 más el de incendio que es 7,2, 6 más 7,2, 13,2. Este es el máximo, que es mayor que el máximo horario. En nuestro reglamento no hay este caudal de máxima demanda en 10 horas y nosotros utilizaríamos caudal máximo horario, ¿no? Ya, pero en este ejemplo vamos a utilizar este 13,2 como el máximo. El diámetro es de 24 pulgadas y el valor de C es 120. Entonces, las pérdidas de carga que vamos a necesitar para la pérdida de carga de cada tramo, para 3 millones de galones tenemos 0,40 pies por 1000 pies. Para 4, 0,67 pies por 1000 pies. O sea, va a mayor caudal, mayor pérdida, ¿no? Para 4,2, 0,80 pies por 1000 pies. Para 6 millones de galones, 1,42 pies por cada 1000 pies. Para 9, 3. Y para 13, 2,
610 pies por cada 1000 pies. Entonces vamos a ver tres casos. En el primer caso, vamos a tener una estación de bombeo y vamos a tener una población. En el primer caso vamos a mandar directamente de la estación de bombeo a la población que necesita una altura de 115 pies como presión mínima, ¿no? Entonces una presión mínima de 115 pies y la estación de bombeo está a 40.000 pies de distancia de la población. El diámetro de la tubería es 24 y el valor de C 120. ¿No? Entonces, en el primer caso no vamos a usar tanque. Y luego en los siguientes casos vamos a ver, en el segundo caso vamos a poner un tanque aquí al medio entre la estación de bombeo y la población. Y en el tercer caso vamos a ver o vamos a poner el tanque al otro lado de la población como lo que se llama un tanque de cola. ¿Ya? Está la cola de la población, o sea, detrás de la población. Entonces vamos a ver cuál conviene más. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver un poco la utilidad de un tanque. ¿Listo? Entonces, en el primer caso, como dice aquí, primer caso, supongamos que el sistema es por bombeo directamente, sin tanque de almacenamiento. ¿Cuánto va a ser la altura que se tiene que bombear? La altura va a ser la altura mínima que necesitamos, o sea, la presión mínima 115, más la pérdida de carga, ¿no? A lo largo de la línea de 24 pulgadas en 40.000 pies con un valor de C120. Entonces, para calcular estas pérdidas para los cuatro caudales promedio, máximo día, máximo hora, máximo 10 horas, que es el caudal de máxima demanda que le llaman los norteamericanos, entonces vamos a utilizar las pérdidas para cada caudal. O sea, para el promedio es 0,67. Si vemos aquí la tablita anterior, para promedio 4, para 4 es 0,67 pies por 1000 pies. Entonces 0,67 por 40, porque es 40.000 pies, ¿no? Y por cada 1000 pies, entonces 0,67 por 40 es 26,8 pies. Para el máximo día es 1,43 por los 40, que son los 40 pies, ¿no? Entonces, para máximo día teníamos el caudal máximo día era 6. Para 6 es 1,42. Entonces 1,42 por 40, 56,8. Ya va subiendo la pérdida de carga a medida que aumentamos el caudal, obviamente, ¿no? Al máximo hora es 3. Entonces en la tabla máximo hora es para 9. Para 9 tenemos 3. Entonces viene 3 por 40, 120. Y para el último, que es el caudal máximo de la demanda en 10 horas, 610, que era 13,2 para 13, 12, 610 pies por minuto. Entonces 610 por 40, 244 pies. Entonces estos valores son las pérdidas de carga. ¿No ven? H1, 2, 3 y 4. HF, pérdida de carga. Entonces la suma va a ser 115 más estas pérdidas de carga, ¿no? 26,8, 56,8, 120 para los diferentes valores de caudal. Obviamente, en vez de mayor caudal, la altura a bombear es mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas líneas serían, ¿qué serían estas líneas? Las líneas, ¿alguien me puede decir qué son estas líneas? Línea piezométrica, ¿no? Entonces, ya para 359 al 115, ¿no? Ese es para Q máximo 10 horas. Para la 235 es Q máximo hora, sería esta, la línea piezométrica. 172 sería para el Q máximo día. 142 sería para el promedio. Y este 115 es la línea, digamos, estática, pero de la población, ¿no? Así que yo necesito una presión mínima de 115, ¿eh? ¿Ok? Entonces, ese es un primer caso en el cual tenemos directamente el bombeo, no hay tanque. Entonces tendríamos, en este ejemplo, para esta norma,
tendríamos que instalar bombas que nos den un caudal máximo de 10 horas, que es 13,2, no me acuerdo aquí, 13,2, y la altura de bombeo tendría que ser 359 pies. En pies, ¿no? Bien. Entonces dice, no existe una bomba que eleve 359 pies, 120 metros en una sola etapa. Tendrían que colocarse 2 o 3 bombas en serie y utilizar bombas muy grandes, ¿no? ¿Se acuerdan que en bombeo hemos visto que cuando quiero aumentar la altura tengo que poner bombas en serie? Cuando quiero aumentar el caudal y mantener la altura, bombas en paralelo, ¿no? Incluso en el examen después. ¿Se acuerdan? Entonces, no hemos puesto en el examen no hemos puesto todavía. Ok. Entonces, tendríamos que poner bombas en serie. Ahora, vamos a ver qué sucede si en vez de tener esta situación directa al bombeo hasta la... Aquí no tendríamos almacenamiento, ¿no? Si se corta la bomba, chao, no hay agua. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, si algo le pasa a la bomba, ya no tendríamos agua. Hay algunas poblaciones, incluso en Trinidad, en el Beni, en algunas zonas tienen este sistema, así, directamente hacen el pozo, del pozo bombean directo a la red. Entonces, como las bombas son eléctricas, cuando hay cortes de energía eléctrica no hay agua, ¿no? Porque no hay bomba, o sea, la bomba no funciona. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso no es muy conveniente, como ustedes ven. Entonces sería bueno tener un tanque, ¿no? Entonces, en el segundo caso, vamos a poner un tanque ubicado, aquí está, dice, un tanque ubicado entre la población y la red de distribución y la estación de bombeo. Por ejemplo, dice, si se ubica el tanque a 5.000 pies de la población, o sea, en este otro dibujito, tenemos que vamos a ubicar el tanque, este tanque elevado, a 5.000 pies de la población, y, o sea, 35.000 sería, porque eran 40.000, ¿no? 35.000 de la estación de bombeo. Y una altura, vamos a ponerle 145 pies. Obviamente tiene que ser más alto que los 115 que están aquí, ¿no? Porque si no, no tendríamos ninguna opción de alimentar de un tanque hacia la red, hacia la población. Entonces vamos a estudiar este segundo caso, en el cual vamos a poner la tanque elevado a 145 pies y a 35.000, sería una altura, y 35.000 de la estación de bombeo y 5.000 de la población para completar los 40.000 que teníamos aquí. Para que sea comparable, ¿no es cierto? Porque estos son los 40.000, ¿no? Ok. Entonces, se tiene la siguiente situación. Le vamos a llamar a H a la altura de bombeo, aquí H, esta altura de bombeo, y H' la altura de presión en la población. Entonces, dice, para el Q promedio, la altura bombear sería 145 más 0,67 por 35. O sea, ¿por qué 145? Porque tengo que mantener la altura del tanque, ¿no es cierto? Más la pérdida a los 35.000 pies para el promedio, ¿no? Entonces sería 145 más la pérdida en los 35.000 pies para el caudal promedio. Entonces es 145 más 0,67 por 35, ¿no? Sería 168. Y es lo que está marcando aquí. 168, ¿no? El promedio. ¿Cuánto sería en la población? Sería 145 menos
Para Q promedio hemos visto que es 0,67 por 5, que es la distancia a la población, o sea 142. Entonces aparece aquí el valor 142. Obviamente es mayor a 115 porque los 115 tiene que ser para la demanda máxima, ¿no? Entonces solamente sería la situación para el caudal promedio. ¿Qué sucede con los otros caudales? Al caudal máximo día tendríamos lo mismo. Al caudal máximo día tendríamos este cálculo, 145, le sumamos la pérdida de carga para Q máximo día, que era 1,42, ¿se acuerdan aquí? Era 1,42, ¿sí? 1,42 por, ya no es 40, sino 35, ¿no? 195, igual lo mismo para la población, sería 1,42, 145 menos la pérdida 1,42 por los 5.000 pies 138. Entonces tenemos que para Q máximo 10, 195 y 138. Entonces aquí tenemos 195 máximo 10 y 138 la altura en la población. Ahora, aquí dice, en la hora de máxima demanda horaria, ¿ya? Porque tiene que ser 9. Entonces aquí, recuerden que aquí decía con máximo horario era 9, ¿no? Entonces tiene que ser 9, ¿verdad? Dice en la hora de máxima demanda horaria. Aquí falta por favor una letra que es horaria, ¿ya? En la hora de máxima demanda horaria, el flujo en la tubería de 5.000 pies entre el tanque y la población tiene que ser 9, ¿no ve? O sea, esa es la máxima horaria o máximo horario que le llamamos nosotros, ¿no ve? Entonces, ese caudal tengo que tener entre el tanque y la población, ¿verdad? Entonces, dice, el gradiente hidráulico en la población será la altura del tanque menos la pérdida de carga en la línea de 5.000 pies, o sea, 145 menos 3 por 5, ¿no? O sea, 5.000 pies es 5 y 3 es porque es el Q máximo horario. El Q máximo horario era 3, ¿no? 3 por la longitud, que en este caso es 5. Por 5, 130 pies. Entonces aquí tendríamos como 130 pies. Pero, dice, la altura a ser bombeada va a ser igual al gradiente hidráulico en el tanque más la pérdida de carga en el tramo a 35.000 pies. Sin embargo, hay que asumir qué caudal vamos a suplir por bombeo y qué caudal del tanque. ¿Sí? O sea, porque si no, no tendría mucho sentido poner el tanque ahí, ¿no? Entonces, en los dos primeros casos no estamos utilizando el tanque. Por eso estamos sumando a los 145, ¿no? Aquí sumamos 145 más la altura de pérdida, que aquí es lo mismo. Pero aquí ya vamos a utilizar agua del tanque. Por eso ponemos 145. Si no pusiéramos esto, entraría agua del tanque, ¿no? Pero como estamos poniendo 145, no entra agua del tanque. En cambio, para el Q máximo horario, vamos a utilizar algo del tanque y una parte de caudal va a dar el tanque y otra parte va a la de bombeo, o sea, la estación de bombeo. Entonces dice así, hay que asumir qué caudal va a ir por bombeo y qué caudal del tanque. Entonces dice, por ejemplo, si 3 sacamos del tanque y el resto, o sea 6 para sumar los 9 de bombeo, entonces la altura a bombear será 145 más, dice 6 de bombeo, entonces para 6 teníamos 1,42, ¿verdad? ¿Sí? Para 6, 1,42. Entonces sería aquí 1,42 por 35, 195. ¿Sí? Entonces ese 195 aparece aquí para Q máximo hora. Y hemos visto que era 130 para Q máximo hora
en la, hemos visto para aquí que era 130, ¿no? En la población. Y finalmente, y en la máxima demanda en 10 horas, tendríamos que sería H4', o sea, la altura en la población sería los 145 menos la pérdida para ese caudal, que era 610 por 5, 115. ¿No? Entonces, exactamente nos da 115 pesos. Entonces, aquí también hay que ver cuánto vamos a mandar del tanque y cuánto vamos a mandar, porque esta tubería, esta va a ir directamente del tanque a la población, alimentada del tanque y además de la estación. Entonces, igual hay que decidir, como en este primer caso, o en este tercer caso más bien, cuánto vamos a suplir del tanque y cuánto de la red, o cuánto de la estación de bombeo. Entonces dice, si se decide suplir 4,2 del tanque y el resto, o sea, 9 de la estación de bombeo, entonces para 9 calculamos la pérdida, que era 3 por 35. O sea, para 9, aquí teníamos, para 9 teníamos 3, ¿no? 3 por cada 1000 pies. Entonces en los 35.000 pies tendríamos este cálculo. 145 más 3 por 35 nos da 250. Entonces sería 250 y aquí los 115. ¿Sí? Entonces dice, como comparando ambos sistemas, observamos que la capacidad de bombeo se ha disminuido, por lo que se requieren bombas de menor capacidad, menor costo, y la altura a la que se debe elevar ya no es de 359 como era antes. Aquí teníamos 359, este es el cálculo para máxima demanda, y aquí sería 250, o sea, es menor, ¿no? Entonces por eso dice, aquí dice, vamos a ver, aquí dice, comparando ambos sistemas, observamos que la capacidad de bombeo se ha disminuido, por lo que se requieren bombas de menor capacidad o menor costo. La altura ya no es 359, o sea, 120 metros más o menos, sino 250, que serían 83 metros. La altura del tanque en realidad se ha determinado sumando los 115, que es la altura que necesitamos mínima de presión, más la máxima, que es 6,1 para esta capacidad máxima de demanda, ¿no? O sea, la máxima demanda era, recuerden, aquí la máxima demanda es de 10 horas, ¿lo ven? Y la máxima demanda es 13,2, entonces es 6,10. Para 13,2 de caudal tenemos 6,10 de pérdida por cada 1000 pies. Entonces 13,2 sería, como se ha calculado la altura del tanque, es de 115 más 6,1 por los 5, que es la distancia de aquí a aquí, ¿no? Los 5000 pies. Entonces, así se determinó los 145, o sea, depende del el caudal, ¿no? Si en nuestro caso fuera el máximo horario, aquí ¿cuánto sería? A ver, 115 más, este es para la máxima, pero para el máximo horario veremos qué caudal es. Máximo horario es 9. Para 9 tendríamos 3. Entonces, si vamos al cálculo, sería 3. Sería 115 más 3 por 5 sería 15. Sería 130, ¿no? Si este es, en vez de 6,1 sea 3. 3 por 5, 15 más 115, 130. O sea, a esta altura sería 130 y bueno, hay que calcular los otros. En realidad estas son las líneas piezométricas para los diferentes caudales, ¿no? ¿Sí? Normalmente nosotros hacemos solo para el más desfavorable, ¿no? En este caso sería 250 para la norma americana, que es la máxima demanda en 10 horas, sería 250 y 115, ¿no? ¿Sí? Con un tanque de 140, obviamente.
¿Ok? Entonces ese es el segundo caso. Ahora veremos el tercer caso, que vamos a poner el tanque elevado pero al otro lado de la población, o sea, como se llama el tanque de cola, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, si se acuerdan lo que hemos explicado ahorita, en los dos primeros caudales, o sea, el promedio y máximo día, no hemos usado agua del tanque. Sí, hemos hecho directamente de la estación, pasando por el tanque, pero vamos directo hasta la población. En cambio, los dos últimos caudales, o sea, el caudal máximo horario y máxima demanda en 10 horas, hemos utilizado una parte del tanque y otra parte de la estación de bombeo, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer, solo que vamos a poner el tanque como tanque de cola, es decir, al otro lado, y lo vamos a hacer igual. En los 5000 pies lo vamos a poner al otro lado de la población, igual a los 5000 pies. Veremos el dibujito. Entonces vamos a ponerlo, en vez de poner los 5000 pies que habíamos puesto aquí, los ponemos los 5000 pies al otro lado, ¿no? Y dice, vamos a poner a 119 pies y 115 de presión mínima, calcular cuánto va a ser la altura de bombeo. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí quizá está más claro. Entonces, tercer caso, el tanque se ubica después o detrás de la población, a 5000 pies de la población, o sea, a 45.000 pies de la estación de bombeo y a una altura de 119 pies. Entonces, en los dos primeros casos, como les decía, en promedio y máximo día, no vamos a usar agua del tanque, solo puro bombeo. Entonces dice, cuando no se usa agua del tanque, la altura de bombeo debe ser suficiente para mantener la presión en el tanque, más la altura de pérdidas de carga, ¿no? Entonces, para el promedio, no suplimos agua del tanque, la altura de bombeo es igual a la altura del tanque más la pérdida en 40.000 pies. Va a ser 119, que es la altura del tanque, más los 0,67 para el promedio, por los 40 pies, ¿no? 146. Entonces, esto aparece en el dibujo, ¿no? Aquí aparece que para Q promedio es 146 y la línea se mantiene en 119, ¿no? Porque si no mantengo en 119, ¿qué va a pasar? Si yo pongo menos altura, va a empezar a entrar agua del tanque, ¿no? Porque el tanque va a estar a 119. Si yo pongo aquí 118, ya va a empezar esa unidad 1 va a empezar a mandar agua del tanque, porque el tanque va a funcionar directamente de acuerdo a la altura pisométrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que se repite que para el promedio y para el máximo día no se va a utilizar agua del tanque, entonces tenemos que mantenerlo en 119, ¿no? Entonces, por eso está el cálculo así. Entonces, para el Q máximo, para el promedio, tenemos 140, ¿no? La altura hidráulica en la población es la misma, o sea, la del 119. En máximo día, para 6 millones de galones, aquí era 4, no se suple agua del tanque, entonces lo mismo, 119, pero aquí ya la pérdida es mayor porque es para 6. 1,42 por 40 es 176. Y lo mismo, la altura hidráulica se mantiene en 119. O sea, tenemos 176 aquí 176 para Q máximo día y aquí se mantiene en 119, ¿no? Ahora igual vamos a empezar a sacar una parte del tanque y otra parte por bombeo. Entonces dice, para el máximo hora, para 9, dice, si en la hora de máxima demanda horaria, ¿no?, se decide suplir 3 del tanque y 6 de la estación de bombeo, entonces la gradiente hidráulica en la población es la altura del tanque menos la pérdida de carga en los 5000 pies de la tubería entre población y tanque, ¿verdad? Entonces, H' va a ser 119 menos, para 3 era 0,40 por 5 es 117. ¿Sí? Y entonces, o sea, sería 117 aquí. Entonces tenemos aquí para Q máximo horario 117. Entonces estamos usando dos pies de altura para eso nos demanda para poder suplir este valor de 3 millones de galones por día del tanque, ¿no?
Entonces, en la hora de máxima demanda se suple 3 del tanque y 6 de la estación. Ahora, para la altura de bombeo vamos a tener que tener los 117 más la pérdida para estos 6, ¿no? Que vamos a sacar de la estación de bombeo. Para 6 es 1,42 por 40, 174. Entonces, ese es el valor de la altura de bombeo para Q máximo ahora 174 y la línea va hasta 117. ¿no? Y finalmente, en el otro caso, en el caso de la máxima demanda en 10 horas, tenemos lo mismo. Dice la demanda en 10 horas. Dice, a fin de mantener la altura de presión de 115 en la población, el flujo en la tubería de 5.000 pies no será mayor a aquel que produce una pérdida de 4. ¿No es cierto? O sea, si aquí yo tengo 119 y yo necesito aquí 115, yo máximo puedo perder 4. 4 pies es lo máximo que puedo perder. ¿Cierto? Entonces, para 4, dice, la máxima pérdida de carga de 4 pies, que significa 4,2 millones de galones por día. Entonces, si quiero 4 pies, significa 4,2. Entonces, así el remanente, o sea, 9, tengo que completar a 13 por bombeo. Entonces, la altura va a ser 115 más la pérdida de los 40.000 para 9. Entonces, para 9 tenemos 3 por 40, es la distancia. 120 más 120, 115 son 235. Y entonces ese es el valor aquí, 235 y 115 y aquí 119. ¿Bien? Entonces dice, la altura del tanque se ha determinado con altura del tanque 115 más ¿cuánto es J disponible? O sea, J es, recuerden, H sobre L, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 de diferencia, o sea, he puesto a 119 y yo necesito 115, tengo 4 para perder, ¿no ven? Entonces el valor de J, que es H entre L, va a ser 4 entre 5.000, ¿no? Entonces 4 entre 5.000 es 0,8 por cada 1.000 pies. Entonces la altura del tanque 115 más esto 0,8 por 1.000 por los 5.000. Entonces de ahí viene 119, ¿verdad? Yo puedo poner, si quiero, a 120, entonces ya, eso ya no voy a tener 4 aquí, sino 5. 5 entre 5.000 sería 1. Entonces sería 120 la altura, ¿no? Del tanque. Ya entonces, ¿qué dice? ¿Cuál sería el caso más, cuál sería el caso más favorable? ¿Poner el tanque de cola o poner el tanque al medio? Aquí. Tenemos 250 aquí y en el otro caso tenemos 235. Pero hay un detalle. Nosotros, bueno, la altura del tanque es menor aquí, 119. Aquí es 145, ¿no? Aquí es 145. O sea, tengo que elevar más aquí. Pero necesito más tubería porque aquí tengo que poner tubería a este otro lado, ¿no es cierto? Al otro lado del tanque, de cola. Y esa sería cuestión de costos, ¿no? Ver si más conviene poner el tanque aquí a mayor altura, también se podría hacer un costo mayor que en el otro caso, ¿no? Entonces ya, pero de todas maneras es mucho mejor, la altura de bomba es mucho menor cuando ponemos tanque que cuando no ponemos, pero además no tenemos volumen de reserva, ¿no? Como les decía, si aquí se embroma la bomba, o las bombas aquí, entonces ya nos quedamos sin agua porque ya no hay, si la energía eléctrica se va, la bomba es eléctrica, entonces ya no tengo agua, ¿verdad? Entonces, un poco hay que balancear. Entonces, un poco lo que queremos mostrar en este ejemplo es la ventaja de tener un tanque, ya sea en medio de la población o ya sea en
al otro lado de la población, o sea, lo que se llama tanque de cola. Llame de cola porque está al otro lado. Esto se ha puesto este sistema en Guanuni, por ejemplo. Guanuni se ha puesto 2 tanques de cola, ¿sí? Para abastecer a la población. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que el ejemplo, y también es importante ver que en el ejemplo hemos hecho lo mismo, es decir, aquí hemos hecho los 5000 pies a este lado y en el caso del tanque al medio también hemos puesto a 5000, pues sea comparable, ¿no? Hemos puesto a 5000 pies de la población, ¿no? Entonces esto hemos metido al otro lado. ¿Vale? Y lo mismo en el caudal, ¿no? El caudal en el segundo caso hemos dicho que va a ser 4, 2 y 9, ¿no? Y lo mismo aquí 4, 2, 9. Exactamente lo mismo para poder comparar. ¿Ya? Entonces, así nos va. Pero fíjense que normalmente en los proyectos lo que se hace es la línea solamente para el máximo, ¿no? Para el máximo hora, o en el caso de la norma americana para el caudal máximo de la demanda en 10 horas, ¿no? Que es la suma de máximo día más el diésel, ¿no? Ese es el caudal máximo de demanda. En nuestro caso solo usaríamos el caudal máximo horario, ¿no? ¿Sí? Bueno, y aquí está el diagrama para el volumen del tanque, ¿no? Entonces les repito que el volumen del tanque es el caudal máximo día por entonces vamos a volver a entonces vamos a volver aquí, ¿no? Al volumen del tanque es C, este coeficiente, obviamente 0,15 o 0 en valor en decimal, ¿no? No vamos a poner 30 aquí, ¿no? Sino por ciento. Entonces, para el cálculo se pone 0,30 o 0,15, depende del valor que es, ¿no? Y lo propio aquí, la suma va a ser en porcentaje, porque el eje vertical está en porcentaje, el eje horizontal está en horas hasta llegar al máximo de horas del día. Y lo mismo, ¿no? Si aplicamos el mismo cálculo, la misma ecuación, volumen va a ser C por el máximo día por 1. El C es el que va a variar, ¿no? El C va a ser para gravedad de 15 a 30, de acuerdo al diagrama, o también de acuerdo a este diagrama, el valor C igual en porcentaje, en decimal, ¿no? Es decir, si aquí nos da 18, pues 18, 0,18, ¿no? Por máximo día por un día. En el caso de instalaciones sanitarias es igual. En un edificio también se hace como mínimo para un día. Como en nuestra ciudad hemos tenido el problema del 2016 del corte en la zona de Pampaja, en la planta de Pampaja, ¿sí? Por el problema de la represa de Jampaturi y Cachaca. Entonces la gente tiende a tener un tanque de un día, ¿no? O sea, para el volumen de consumo mayor a un día. Pero el reglamento nos indica que tiene que ser como mínimo de un día, ¿no? ¿Ok? Obviamente el costo va a ser mayor, ¿no? Un tanque más grande, o así sea de plástico, va a estar un tanque de mayor volumen, por tanto más caro, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la idea. Bien. Vamos a hacer. Bien, entonces
el ejemplo en realidad muestra ambas situaciones, ¿no? O sea, tener el tanque al medio o tener el tanque al otro lado. No sé si hay alguna consulta, pregunta de parte de ustedes. De todas maneras, échenle una miradita en su casa. Con calma, este ejemplo hay que verlo con un poquito de calma, ¿ya? Para entenderle. Y a mí lo que me interesa es que le entiendan también las líneas pisométricas, ¿no? Porque después eso nos va a dar pues la presión en la red de distribución en cualquier punto, ¿verdad? Entonces es importante entenderle cuál es la línea piezométrica y la que define las presiones, ¿verdad? ¿Okay? Bien, entonces no sé si... Ingeniero, Sí, Nico. disculpe una pregunta. Sí, sí, pregunta. Para saber cuál es el más económico, entonces deberíamos ver en el primer caso si cuesta más Mm, 250 en ujú, la estación de bombeo ujú. y el 145. Exactamente. O sea, tendríamos que hacer un doble cálculo, digamos. O sea, en el segundo caso, o sea, a ver, en este caso, ¿no? Aquí tendríamos que ver cuánto me cuesta la bomba, bueno, tal vez aquí por lo menos dos bombas, ¿no? ¿Cuánto me costaría con 250 pies de altura? ¿Y cuánto me costaría con 145 de el tanque elevado, ¿no? Porque el volumen va a ser el mismo, ¿no? Porque la población, ustedes, si se acuerdan de la ecuación de la fórmula del caudal de incendio, está en función del número de habitantes de la población, ¿no? Entonces ese caudal depende. Entonces, como es la misma población, el volumen va a ser el mismo, ya sea con el tanque aquí al medio o ya sea con el tanque al otro lado, ¿verdad? O sea, ya sea el tanque aquí o el tanque al medio. Entonces, yo tenía que hacer un cálculo. Primero, cuánto me costaría la bomba para 250 de altura y el tanque para 145 por la altura, ¿no? Porque hay que ser una torre, ¿no? Y en el otro caso, cuánto me costaría la bomba con 235, pero obviamente cuánto me va a costar la altura para los 119, que va a ser menos que la de 145, pero tengo que aumentar 5000 pies de tubería de 24 pulgadas, ¿no? Bueno, en realidad habría que calcular el tener que calcular el costo adicional, ¿no? De esta tubería, porque ya es adicional. Aquí solo teníamos en el segundo caso 40.000 pies de tubería, aquí tenemos 45.000. Entonces, posiblemente ya de hecho por los números nos damos cuenta que este va a ser más barato, ¿no? Porque si elevar un volumen de agua similar a 119 pies y otra a 145, obviamente es más caro el 145. Pero aquí tenemos una cosa que hay que equilibrar, que podría equilibrar, y es estos 5000 pies de longitud de la tubería. Pues les decía, ya depende el costo, ¿no? Si me conviene más esta situación del tanque de cola, o más me convendría esta situación de el tanque al medio, ¿no? Donde no tengo que aumentar los 5000 pies de tubería, pero tengo un tanque más bajo y un poco menos la altura de bombeo para la bomba, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Sí que se entiende. Ok. Sí, bien, pregunten, no tengo ningún problema. Me gusta que pregunten porque siempre uno se quita las dudas. Como les decía,
péguenle una miradita así con calma a este ejemplo que es muy bonito y para que le entiendan bien. Y aquí también me gusta el ejemplo porque muestra bien la parte de esta parte de los cálculos, ¿no? De las pérdidas de carga y demás, para que ustedes estén muy seguros de cómo calcular, ¿no? Y también en algunas tablas, no sé si posiblemente ustedes han visto en hidráulica, hay tablas donde se tiene la pérdida de carga en metros por 1000 metros, otras en metros por 100 metros, ¿no? ¿Verdad? Entonces también eso es posible, ¿no? Por eso aquí aparece 0,40 pies por 1000 pies, 0,67 pies por 1000 pies. O sea, quiere decir que hay una pérdida de 0,40 pies en cada 1000 pies equivalentes, ¿no? De longitud, ¿ya? ¿Ok? O sea, sería 0,0004, ¿no? O sea, dividiendo entre 1000, ¿no? ¿Ok? Porque siempre manejamos, en estos casos se manejan longitudes bastante largas, por eso es que algunas tablas vienen en metros por 100 metros, o metros por 1000 metros, o pies por 100 metros, o pies por 1000 pies, ¿verdad? Ya, por eso, porque se manejan distancias largas, ¿no? Aquí serían 40.000 pies, serían en metros, serían 12.000 metros, o sea, son 12 kilómetros, ¿no? ¿Verdad? Normalmente se manejan, porque las distancias son grandes, ¿no? ¿Okay? Y entonces, nos veríamos mañana un momento para ver el capítulo 9 que es redes de distribución. Vamos a hacer una pequeña introducción y si tienen alguna pregunta para la parte de la práctica 3 para el próximo martes sería nuestro segundo parcial. ¿Ya? Y si tienen alguna pregunta para la práctica 3 del sistema de bombeo, ya aquí ya lo vayan haciendo hasta la siguiente semana. El siguiente martes sería entonces el segundo parcial, para que vayan estudiando esta parte, ¿no? Bueno, esta parte va a entregar en el tercer parcial, ¿no? La de tanques, pero la de bombeo sí va a entrar en la segundo parcial. Entonces mañana nos juntamos un ratito para ver si tienen, o sea, vamos a avanzar una parte de redes de distribución y si tienen alguna consulta, pregunta de las prácticas 3, la podemos resolver, ¿no? Bien, entonces quedaríamos aquí para la clase de hoy día, ¿verdad? Entonces nos veríamos mañana a las 4:30 y bueno, van a pasar seguramente con el ingeniero Carvajal, ¿no? Entonces también les voy a pasar luego el video, la grabación de esta clase, ¿listo? Entonces nos veríamos a la misma hora mañana. Entonces detenemos la grabación.